Significado de las horas de espejo. Bienvenidos un día más a este canal de luz de Digeon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Jofiel y te dice: significado de las horas de espejo. Ya sabes que como agradecimiento, si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales, al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones. También te recuerdo que tienes la opción de poder enviar un donativo al canal a través de la casilla Super Thanks, que la encontrarás al lado del botón me gusta de este vídeo. Amado mío, las horas espejos son un fenómeno en virtud del cual el universo, los ángeles y todos los seres de luz se comunican contigo. Así las horas espejo pueden parecer casualidades, pero cuando un alma está despierta y ve constantemente estas horas a su alrededor, son conscientes de que nada sucede por casualidad, y de este modo se dan cuenta de que los ángeles o el propio universo les está enviando un mensaje. Y hay una cosa que quizá no te has dado cuenta hasta ahora, y es el por qué estas horas se llaman horas espejos. Se llaman así porque los números se reflejan unos a otros, unos frente a otros. Esto es una expresión de la propia ley de correspondencia del universo. Todo cuanto es arriba es abajo. Lo que sucede en el exterior es un reflejo de lo que sucede en el interior. Todo lo que das te es entregado de vuelta. Las horas espejo no son, por lo tanto, una casualidad o una coincidencia. Son algo más. Son una expresión viva del universo, un canal importante de comunicación. Y debes tener también en cuenta que tú no solamente recibes información a nivel consciente, es decir, durante todo el día estás recibiendo y procesando información también a nivel inconsciente. Por lo tanto, es muy importante que tengas en cuenta que estos mensajes los estás pudiendo recibir a nivel inconsciente sin que te des cuenta, amado mío. Aunque una vez más te insisto en que nada es casualidad y que has llegado hasta este mensaje por un motivo. Necesitas saber el significado de las horas espejo a nivel consciente. Por este motivo hoy te acompaño a través de esta enseñanza espiritual y te indico cuál es el significado de estas horas para que puedas interpretarlas correctamente. Porque si las estás viendo a tu alrededor, el universo tiene un mensaje para ti. La hora espejo que resulta más fácil de identificar a los seres humanos es la 11:11. Lo importante de las horas espejos es que quien las ve no las busca, sino que aparecen delante de esa persona aparentemente por casualidad. Pero ya sabes que no es casualidad. Así te puede suceder que durante muchos días sientas la necesidad de mirar el reloj y veas esa hora, a las 11:11. En primer lugar, esta hora espejo es una forma de comunicación de los ángeles. Para comprender bien esta hora espejo tienes que comprender el significado del número 1. Es el principio, el comienzo y la creación. El número 1 es la expresión de la unidad del universo. Significa que todas tus acciones, decisiones e incluso pensamientos tienen un eco en el universo. Así esta hora espejo es un indicativo de una creación, del inicio de algo. Esta hora suele aparecer cuando el poder de atracción y manifestación están actuando muy fuerte. Por lo tanto, esta hora es un indicativo de que tu poder de atracción está funcionando, que aquello que has pedido y has manifestado al universo está en camino. También puede aparecer esta hora para propiciar que pidas al universo. Es una señal que te envía el universo y los ángeles para que pida lo que estás deseando. Porque hay ocasiones en las que la mente humana silencia los deseos. Los silencia con el ego. Es una señal para que no renuncies a eso que verdaderamente quieres en tu interior. Por lo tanto, cuando veas esta hora, pide lo que deseas, escucha tu voz interior y deja a un lado la voz del ego para descubrir cuáles son tus deseos más profundos y los anhelos de tu alma. Cuando veas esta hora repetidamente a tu alrededor, debes seguir enfocándote en mantener un pensamiento positivo, en seguir empleando la ley de atracción a tu favor. Es una oportunidad maravillosa para pedir al universo.
La hora espejo 2222 aparece a menudo en la vida de las personas cuando se sienten en duda sobre las decisiones que están tomando. Debes tener en cuenta que las horas espejo no solamente tienen por qué aparecer en un reloj, pueden aparecer en cualquier lugar, en algo que leas, en un cartel, en una etiqueta, en cualquier lugar. Si tu intención te llama la atención sobre esa hora, es porque es una señal para ti, porque las horas espejo funcionan también como secuencias numéricas. Si ves esta secuencia numérica 2222 o el número 2 repetido muchas veces, probablemente te sientes con muchas dudas e incertidumbre del camino que estás tomando en la vida. Esta hora te indica que estás en el camino correcto, que lo estás haciendo bien. Por lo tanto, cuando la veas, tienes que saber que los ángeles y el universo te están animando a confiar en tu intuición, a seguir los pasos que estás dando, porque vas por el buen camino. Cuando aprendas a interpretar esta señal, te darás cuenta de que te sientes en calma. Si tú preguntas al universo si el camino que estás tomando es correcto y la respuesta es afirmativa, verás esta secuencia o esta hora espejo en muchos lugares, porque el universo siempre te responde, y el lenguaje del universo son los números. La hora espejo 1212 es la parecida a la anterior, pero tiene un significado un poco diferente. Igualmente puedes ver esa hora cuando te sientas indeciso, pero esa hora es un mensaje de los ángeles para ti en el que te dicen que has de soltar las preocupaciones, vivir el presente y confiar en el perfecto orden divino. Lo que el universo y los ángeles quieren decirte con esta señal es que el error que estás cometiendo es pensar demasiado las cosas. Te está diciendo que lo que debes hacer es soltar un poco, fluir y confiar en que todo va a salir bien. Es una llamada de atención para confiar en el perfecto orden divino y en las leyes del universo. La hora espejo 1010 es una señal de que estás dejando de ocuparte de las cosas importantes. Te recuerda que tu vida, tu bienestar y tu armonía es tu propia responsabilidad y que la estás descuidando. Cuando estés tratándote a ti mismo un poco mal o no estés cuidando de ti de manera diligente, el universo se comunicará contigo a través de esta hora espejo para recordarte que debes ocuparte de ti, amado mío, que tú debes ser tu prioridad, porque todo comienza y todo termina en ti. Tú eres el círculo que se abre y que se cierra. Por lo tanto, esto es una señal para que tomes el control sobre tu vida de manera activa, para que actúes en tu propio beneficio. Esta hora puede aparecer también cuando te estás manteniendo inmóvil y no estás dando los pasos necesarios para cumplir con tus sueños. Es una señal clara para amarte, cuidarte y ser responsable de todo lo que sucede dentro de ti. La hora espejo 1313 tiene un significado diferente, aunque también está relacionado con tu actitud. Esta hora espejo aparece a tu alrededor para traerte un importante mensaje. Y ese mensaje es que has de alinearte con energías positivas, que has de mantener una actitud más positiva, porque puede que tu vibración esté bajando. Esta hora espejo es una invitación del universo a transmutar lo negativo en positivo, a centrar tu atención en las cosas buenas. Cuando veas esta hora espejo a tu alrededor constantemente, lo mejor que puedes hacer es agradecer al universo por las cosas buenas que tienes y agradecer también por adelantado por las cosas buenas que están por llegar. Pero has de agradecerlo de corazón y teniendo la certeza de que lo que deseas va a llegar. Tienes que agradecer estando completamente seguro de que cuando pides el universo te responde. Cuando veas horas espejo a tu alrededor y llamen tu atención, hay dos cosas muy importantes que tienes que tener en cuenta. La primera es que el universo y los ángeles siempre se comunican contigo con un propósito positivo. Es decir, el hecho de que recibas ese mensaje en sí mismo ya es algo positivo, porque siempre sucede para tu mayor bien. Y lo segundo que debes tener en cuenta es que ese mensaje llega a ti para tranquilizarte. Es como un bálsamo que viene a calmarte.
No tienes, por lo tanto, por qué estar asustado cuando veas esto a tu alrededor. La hora espejo 0000 es una señal de que tienes que conectar con tu ser, con tu yo superior. Esta hora es una invitación de vuelta a tu esencia. Aparece a tu alrededor para que nunca olvides quién eres. Esta hora espejo la puedes ver mucho cuando estás desconectado de tu ser, porque el universo te invita nuevamente a conectar contigo mismo. Te aparece cuando debes conectar con tu ser, porque has de acudir a tu interior para terminar de resolver algún asunto que te está doliendo. Esta hora es, por lo tanto, como un nuevo comienzo. Es una señal del universo para sanar aquello que te dañó y zanjar lo que debes terminar. Así, cuando necesites comenzar de nuevo en tu vida, cuando necesites resurgir o recomponerte de algo duro, esta hora aparecerá a tu alrededor. Los ángeles te dicen que a través de esa señal que no estás solo y que te ayudarán a renacer y a resurgir de tus cenizas. Te tenderán una mano para levantarte. La hora espejo 0101 puede aparecer cuando estás dudando sobre los sentimientos que una persona tiene por ti. Esta hora aparece para indicarte que los sentimientos de esa persona son puros, que sus intenciones para ti son buenas. Por eso, cuando preguntas al universo si una persona es buena para ti, si la respuesta es afirmativa, puedes ver esa hora espejo en tu día a día. En cambio, si la respuesta es negativa, puedes ver la hora espejo 0303. Esa hora puede ser la respuesta que el universo te da cuando una persona no es la correcta para ti, cuando hay alguien a tu alrededor que no tiene buenas intenciones contigo. Incluso también puede aparecer para indicarte que alguien te tiene celos o envidia. Por lo tanto, si ves esa hora, debes prestar atención a cómo se comportan las personas que te rodean, porque es muy posible que estén sintiendo celos o envidia por ti, y de esa forma, a través de su pensamiento, estén desprendiendo negatividad contra ti. La hora 0404 es una señal para que cuides de tu salud. El universo y los ángeles te pueden enviar esta señal cuando necesites prestar más atención a tu salud o a la salud de algunas personas que te rodean. Si ves esta hora, puedes aprovechar ese momento para invocar la ayuda de los ángeles del rayo verde para mantener la salud perfecta. También debes saber que si en algún momento te resulta difícil de interpretar las señales del universo o necesitas obtener respuesta, puedes usar también estas horas para hacer una pregunta y recibir una respuesta. La respuesta no será inmediata, pero sí aparecerá en el momento justo, y cuando aparezca sabrás de qué se trata. Así, si haces una pregunta al universo y necesitas que te responda de manera clara, podrás ver la hora espejo 0707 y será una respuesta afirmativa. El universo te está diciendo claramente sí a través de esa señal. Pero si el universo quiere decirte que no, usará otro tipo de señal u otra hora espejo. Podrá decirte, por ejemplo, a través de la hora 0808, que no tienes que confiar en alguien en concreto, o a través de la hora 0909, que estás dando demasiado a alguien que no te corresponde. La hora 1414 te está indicando que tienes que soltar cosas que no te están haciendo bien. Esta hora es un mensaje de los ángeles para ti, y te dicen que estás prestando demasiada atención a cosas o a personas que no lo merecen y que debes centrarte en algo más importante. Es una señal para que cambies un poco tu actitud y no cometas el error de dar demasiado. Porque es cierto que entregar a los demás es bueno, amado mío, pero siempre debes de quedarte con energía suficiente para ti. La hora espejo 1515 se produce cuando una persona piensa mucho en ti. El significado de esta hora es un poco especial, porque no es tanto un mensaje, es más bien un eco que se produce en el universo cuando alguien piensa en ti. Y ese eco se conecta contigo y te llega. Entonces, cuando veas esta hora repetidamente en tu día a día, debes saber que hay alguien que está pensando mucho sobre ti y te tiene en su pensamiento. Si realmente sientes que tienes la necesidad de saber quién es,
Habrás de pedir a los ángeles y al universo una señal más concreta y escuchar a tu intuición para saber de quién se trata. La hora 1616 es una señal para que cambies algún hábito negativo que estás desarrollando. Puede tratarse de una forma de pensar, de actuar o de hablar, pero hay algo que debes cambiar en ti. En definitiva, lo más importante que debes tener en cuenta sobre las horas espejo es la sensación que produzcan en ti. Si no tienes muy claro el significado, presta atención a tu intuición. Pero no te agobies ni te estreses. Tienes que recordar que ese mensaje se ha integrado en tu ser y que aunque tal vez no lo comprendas a nivel intelectual o de razón humana, ese mensaje que tenías que recibir lo has recibido, amado mío. Te amo. Ya sabes que como todas las canalizaciones, esta canalización con el arcángel Yofiel, también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza. Hoy tu ángel te dice, no te guardes amor dentro y deja que fluya a todo el planeta, a toda la humanidad y hacia todo lo que contactes. No debes sentirte agobiado por todo lo que te queda por hacer o aprender, porque lo que importa es lo que pongas en práctica. Cuando das el paso adecuado, todo lo demás se despliega ante tus ojos, comprendiendo lo incomprensible, y de un día para otro ves la magia hecha realidad. No intentes correr antes de aprender a andar, o asumir algo que no logras comprender. Deja que todo sea, y no fuerces nada. Tampoco debes hacer las cosas por tu cuenta, sin respetar las leyes universales, porque eso hará que sigas estancado en un mismo estado de conciencia y que no evoluciones. Mensaje del Arcángel Gabriel. Permite que los ángeles te acompañen durante las decisiones que tomes. Dudas demasiado siempre en tus decisiones y a veces pierdes oportunidades importantes por tu indecisión. Deja que los ángeles te ayuden a tener más confianza en ti mismo y a ser valiente, y a dar siempre el paso correcto. Mensaje del Arcángel Miguel. Si quieres cambiar tu carácter, debes trabajar en ello. Pide a los ángeles que te apoyen en el envío de energías para modificar todas las cosas que deseas en ti y que te hagan ser más feliz. Las cosas no siempre son como se manifiestan, y tú tampoco eres en tu interior como te manifiestas a veces. Cambia y cambiará todo en tu vida. Nos vemos en el camino, solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria de Digeon. Decreto para la transmutación. Yo soy la ley del perdón y la transmutación, que limpia y transmuta todo error mío, desde mi individualización hasta hoy. Gracias, amado mío, que siempre me oyes. Este decreto lo puedes realizar siempre que lo necesites. Las señales del universo, secuencias numéricas angélicas para hoy. 7373. El amor llega a mi vida de manera perfecta. Mi alma le abre paso a la energía del amor. Di en voz alta, el amor bendice mi vida, para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? En esos días en los que nada parece calmarse, miras a tu alrededor y todo te parece caos. Has de acudir a tu interior, porque en tu interior está la calma de Dios, la calma del universo. La armonía no viene desde fuera, sino que viene desde dentro. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti, que ante los problemas, cuando no sepas cómo solucionarlos, cierres los ojos y busques la presencia de Dios en ti. En su presencia encontrarás la calma. Desde esa calma podrás enfrentar cualquier solución y cualquier problema. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. Descanso en el silencio de la amada presencia de Dios en mí. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el Evangelio del día, que dice así: Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, aquíétense. Y el viento se calmó y todo se quedó en completa calma. Marcos capítulo 4, versículo 39. Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es
Alza tu voz. No calles. No tienes por qué permitir determinados comportamientos ni determinadas palabras hacia ti ni hacia las personas que quieres. Poner límites y cuidar de ti y de los tuyos es algo que tienes que hacer. No se trata solamente de un derecho, sino también de una responsabilidad. Cuida de ti. No tengas miedo de decir que no. Tienes una sensación de libertad que hace tiempo no tenías, te dice tu ángel, porque te has quitado un gran peso de encima. Por fin comienzas a sentirte libre de ataduras de situaciones del pasado que no te permitían sentirte bien. Agradece y bendice por las lecciones aprendidas y ahora comenzarás una etapa de crecimiento diferente a todas las anteriores. Ahora tienes claro que tu intuición te llevará por el camino de tu felicidad. También te dice tu ángel que se cierra un ciclo que te tenía estancado y no te permitía gozar de una tranquilidad y estabilidad financiera. Ese cambio te dará la confianza que necesitas para poder hacer frente a la compra de tu casa, negocio, coche y todo lo que estabas deseando. Nuevas puertas se abren a tu abundancia y a tu prosperidad. Y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre la comunicación. Estas influencias te permitirán ser escuchado con atención, pero también hará que tú mismo puedas escuchar a los demás con más facilidad. Aprovecha estas influencias para solucionar pequeños malentendidos que se habían producido por una falta de comunicación. Y el tip angelical para hoy, que viene de la mano de tu ángel, te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante 3 veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia. Soy una creación única y maravillosa. Soy una creación única y maravillosa. Soy una creación única y maravillosa. Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino. Y hasta aquí los 3 mensajes de hoy. Y en respuesta al mensaje del arcángel Yofiel, te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace a través de mí el arcángel Yofiel y te dice: ¿y tú? ¿Estarás atento al significado de las horas espejo? Déjame un comentario. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos. Hasta mañana.